Buenos días, estoy aquí una vez más para pasar un tiempo con ustedes estudiando las profecías. Voy a comenzar a estudiar las profecías del tiempo del fin y el fin del tiempo. Hay 17 profecías que necesitamos entender y hay reglas de interpretación que necesitamos para poder entender bien las profecías, no estar confundidos como la mayoría que están confundidos, que han mezclado como una ensalada de fruta. A medida que ellos van entendiendo que discurso su denominación, pero yo les voy a hablar de principios maravillosos y elementales que se necesitan. Entonces, este tema de ahora va a ser un tema bastante bueno si usted ama las profecías. Están en el Apocalipsis, en el libro de Daniel, que son 17, 5 en Daniel 12. Pero ayudarle para que no pueda haber una mala interpretación. Bueno, comenzamos. ¿Por qué los expertos no están de acuerdo sobre la profecía bíblica? Cuando se trata de interpretar la profecía bíblica, es cierto que un experto dice una cosa y otro experto dice otra cosa. Los expositores proféticos llegan a conclusiones diferentes porque hay tantos métodos diferentes de interpretación como personas. Método de interpretación es una frase que define un conjunto controlador de ideas o puntos de vista, el equipaje que llevas, que una persona tiene en mente antes de comenzar a interpretar la profecía. Las creencias doctrinales, las presuposiciones, las suposiciones, los conceptos sobre el papel y la autoridad de la escritura, el uso de la autoridad externa y las tradiciones de la iglesia producen ideas controladoras. Observe cómo funcionan los métodos de interpretación. Por ejemplo, un erudito católico interpretará la profecía bíblica de manera que su doctrina católica y sus conclusiones proféticas se alineen armoniosamente, y un erudito bautista hará lo mismo. En otras palabras, dos eruditos pueden estudiar los mismos pasajes de profecía y llegar a conclusiones muy diferentes, porque abordan la profecía bíblica con algún tipo de bagaje o equipaje. Este bagaje se llama método de interpretación, presuposiciones, reglas de interpretación o hermenéutica. Quizás la siguiente parábola le ilustre el poder controlador que viene con este bagaje o equipaje. La parábola del profesor de matemáticas. Había un profesor de matemáticas que entregó su vida al Señor. Más tarde se sintió llamado a servir como misionero en tierra extranjera. Finalmente lo invitaron a enseñar matemáticas en una universidad parroquial de una ciudad distante llamada Overspent. Durante la primera semana de álgebra universitaria, el profesor descubrió una situación desconcertante. Sus alumnos no pudieron resolver correctamente ni un solo problema de matemáticas. De hecho, todos los estudiantes dieron respuesta idéntica para cada problema de matemáticas que les planteó. Pidió a los estudiantes que explicaran cómo ingresaron a la universidad, dado que no tenían habilidades necesarias para resolver problemas matemáticos básicos. Los estudiantes dijeron que sus maestros de secundaria no les exigieron que resolvieran problemas de matemáticas, porque los maestros de matemáticas, altamente educados y guiados espiritualmente, hacían mucho tiempo que habían resuelto todos los problemas de matemáticas y todo lo que tenían que hacer era memorizar la respuesta. El maestro se sorprendió. Al día siguiente el maestro se dispuso a remediar el problema. Puso esta ecuación en la pizarra: 13 plus. Pidió a los estudiantes que resolvieran C. Todos los estudiantes informaron que C es igual a 3. Cuando el maestro preguntó cómo llegaron a 3, dijeron que siempre les habían enseñado que C siempre es igual a 3. El maestro no podía creer lo que oía. Demostró en la pizarra cómo se resolvió C y demostró que C igual 5 usando reglas simples de sustitución. Los estudiantes se enojaron. Fueron insultados por este forastero, porque no mostró respeto por sus mayores de la escuela secundaria y su forma tradicional de resolver problemas matemáticos. Los alumnos le dijeron al maestro que si hubiera escrito 3 plus 5 igual 20, su respuesta hubiera sido 5, porque E siempre igual a 5. Les había enseñado que A siempre es igual a 1, B siempre igual a 2, C siempre igual a 3, etc. El maestro respondió diciendo que cuando se trata de matemáticas, el nombre de una variable no determina su valor. No importa si una variable se llama E, C o X.
Cuando se trata de resolver un problema matemático, el proceso debe ajustarse a reglas de sustitución válidas o la respuesta será errónea. Los estudiantes no pudieron soportar oír más de esta herejía, por lo que se levantaron como un solo hombre y salieron furiosos de la clase. El profesor de matemáticas quedó atónito. Se preguntó cómo podría ayudar a estos estudiantes. No sabían nada sobre cómo resolver problemas matemáticos o que las matemáticas están controladas por 4 reglas evidentes de suma, multiplicación, resta y división. Pensó para sí mismo. Creen que han sido informados adecuadamente y tienen miedo de considerar respuestas que sean contrarias a la tradición de sus mayores. Perplejo por su hostilidad, se preguntó qué podría hacer para que los estudiantes dejaran de lado sus tradiciones para poder considerar la verdad. Al día siguiente el maestro les dijo claramente a sus alumnos, por favor, escúchenme, te han engañado. Los conocimientos matemáticos no valen nada. Memorizar la respuesta a un problema matemático no debe confundirse con trabajar adecuadamente en un proceso legítimo para encontrar la respuesta correcta. Si sigues las 4 reglas que rigen las matemáticas básicas, podrás probar y validar tus respuestas de muchas maneras diferentes. Más importante aún, otras personas que no saben nada sobre usted o sus mayores también pueden probar la validez de sus respuestas, porque las soluciones matemáticas precisas no son una cuestión de opinión, son una cuestión de hecho. Las soluciones precisas son verdaderas porque se pueden demostrar que son verdaderas mediante reglas evidentes. Inmediatamente los estudiantes se volvieron hostiles. El maestro había condenado sus tradiciones a sus queridos maestros. Las habían insultado y ahí habían soltado profesores de secundaria. Cuando sonó el timbre, los alumnos se marcharon contentos, se sintieron aliviados de que el maestro infractor hubiera sido silenciado. Solicitaron al decano de la universidad que les proporcionara un profesor de matemáticas que enseñara según sus mayores y sus deseos fue concedido. Años más tarde, muchos de estos estudiantes se graduaron del Lower Spence City College y algunos de ellos se pusieron a trabajar para los mayores de la ciudad. Más tarde, la ciudad enfrentó una enorme crisis financiera y todos los ancianos y graduados universitarios no pudieron evitar que la ciudad quebrara. Cuando aparecieron los auditores, nadie en el departamento de contabilidad pudo descubrir que salió mal, literalmente. Hay 4 lecciones que aprender de esa tonta parábola. Primero, para la mayoría de nosotros, las tradiciones son más importantes que la verdad. Las tradiciones son familiares y predecibles, mientras que la verdad puede ser perturbadora, humillante y socialmente divisiva. En segundo lugar, es imposible ser un defensor de la fe y al mismo tiempo ser un buscador de la verdad. Estas 2 mentalidades se oponen entre sí. En tercer lugar, si alguien expone la locura de una tradición, seguramente sufrirá por ello. Por último, si rechazamos o ignoramos la verdad, no se puede evitar el fracaso. Podemos defender con arrogancia nuestra ignorancia, pero la ignorancia no nos salvará de los resultados que exige la verdad. ¿Puede la Biblia decirnos cosas que no queremos creer? Pregunto. Los expertos discrepan ampliamente sobre la profecía bíblica, porque consciente o inconscientemente, cada experto utiliza un conjunto de reglas para respaldar sus conclusiones proféticas. Por supuesto, todo experto cree que sus conclusiones son ciertas porque están en armonía con su bagaje o reglas. El problema, por supuesto, es que reglas falsas no pueden producir conclusiones válidas. Una regla es una afirmación que siempre es cierta. Por ejemplo, 2 plus 2 es igual a 4. Porque la ley de la resta dice que 4 menos 2 es igual a 2. Cuando se trata de la profecía bíblica, una regla no puede tener una excepción. Porque si la tiene, nadie tiene la autoridad para hablar por Dios y decirle a la humanidad cuándo se debe aplicar e ignorar la regla. Para ilustrar este asunto, consideremos la siguiente regla. Un día en la profecía bíblica siempre equivale a un año. Si aceptamos que esta regla es cierta, es decir, sin excepción. Los 1000 años de Apocalipsis 20 debe traducirse como 365.242 años. 365.242 días por año solar por 1000 igual a 365.242 años. Por razones que se pondrán más adelante, la regla día por año descrita anteriormente es defectuosa. Hay periodos de tiempo en Daniel y Apocalipsis en los que un día debe traducirse como un año. Por ejemplo, la 70 de semana de Daniel 9 se traduce en 490 años. Pero hay otros periodos de tiempo en los que no se permite la traducción. Por ejemplo, los 42 meses de Apocalipsis 13 y los 1335 días de Daniel 12 son periodos de tiempo literarios. Debido a que algunos periodos de tiempo en la profecía se traducen
un día por un año, y otro no se requiere una regla válida que nos diga cuándo se deben traducir los periodos de tiempo y cuándo no. Aquí está el punto crítico. Si usamos una regla que requiere que traduzcamos cada periodo de tiempo en Daniel y Apocalipsis a un día por año, la Biblia quedará en una posición de conflicto interno. La Biblia no podrá hablar por sí misma porque se romperá el orden cronológico dado en Daniel y Apocalipsis. Hoy en día, millones de cristianos han abrazado conceptos proféticos que no contienen ninguna verdad. Un concepto profético puede parecer verdadero si imperan los defectos, es decir, si utilizan ciertas presuposiciones. Por ejemplo, muchos cristianos creen que el papel del Israel moderno es proféticamente importante durante el fin del mundo. También creen que un rapto pretribulación es inminente, pero las presuposiciones subyacentes que mantienen unida esta idea son defectuosas. El nuevo pacto enseña que el Israel de Dios no es biológico. Todos en Cristo son ahora herederos de Abraham. Gálatas 3, 28 y 29. La lógica y la razonabilidad no garantizan por sí solas la validez. Durante miles de años la gente creyó que la Tierra estaba quieta y que el Sol viajaba en su órbita alrededor de la Tierra. De hecho, todos podían ver claramente que el Sol viajaba a través del cielo. Entonces apareció un oscuro matemático que dijo que el Sol se detenía. Peor aún, Copérnico demostró que el Sol no se movía y fue severamente castigado por hablar en contra de las tradiciones de los mayores y decir la verdad. La historia demuestra que los defensores de la verdad son frecuentemente castigados. ¿No fue Jesucristo crucificado por decir la verdad? Sin embargo, para los honestos de corazón se produce un gran gozo cuando se encuentra una verdad mayor. Un descubrimiento continuo de una verdad mayor es el proceso que permite a la Biblia decirnos cosas que no queremos creer, pero desafortunadamente mucha gente no quiere o no tiene un conocimiento práctico de las Escrituras. La mayoría de la gente está contenta con sus tradiciones, lo familiar, y se apresura a desacreditar la verdad, lo cual es divisivo. Quizás el mayor problema para los seres humanos es que no podemos saber cuál será nuestra respuesta a la verdad hasta que llegue una verdad mayor y desafíe nuestras tradiciones sagradas. Interpretación profética defectuosa hasta que Daniel sea abierto. El libro de Daniel contiene 533 frases. Fue escrito hace unos 26 siglos, pero a diferencia de los otros 65 libros de la Biblia, el libro de Daniel fue sellado hasta el tiempo del fin. El ángel Gabriel le dijo a Daniel: vete, Daniel, porque las palabras están cerradas y selladas hasta el tiempo del fin. Daniel 12:9. ¿Qué significa cerrado y sellado hasta el tiempo del fin? Significa que Dios escondió algo en el libro de Daniel que permanecería alto secreto hasta que llegara el tiempo del fin. Estoy convencido que el libro de Daniel ha sido abierto y ha llegado el tiempo del fin por las siguientes razones. La información secreta que Dios codificó en el libro de Daniel es algo así como la piedra rosera. La piedra rosera fue descubierta y desenterrada accidentalmente en 1799 cerca de Rosetta, Egipto, por soldados franceses. Lo maravilloso de esta roca enterrada es que lleva un mensaje escrito durante el siglo II a.C. en dos formas de escritura egipcia, demótica y jeroglífica. Cuando los arqueólogos examinaron la roca, quedaron emocionados por las inscripciones ayudarían a resolver un misterio muy desconcertante. Antes de 1799, los arqueólogos no podían leer las tablillas de arcilla que contenían jeroglíficos egipcios porque nadie podía descifrar el idioma. Cuando se descubrió y tradujo la piedra Rosetta, las inscripciones demóticas en la piedra permitieron a Thomas Young y a J. Champollion descifrar los jeroglíficos de los antiguos egipcios. De manera similar, Dios enterró un conjunto de 4 reglas evidentes en el libro de Daniel hace 600 años. Por la gracia de Dios, accidentalmente se encuentra este tesoro enterrado. Por supuesto, el paso del tiempo podrá o refutará la validez de esta afirmación. 4 reglas de interpretación han destrozado siglos de exposición y tradición profética, porque por definición todas las interpretaciones proféticas son defectuosas e incompletas hasta que se abre el libro de Daniel. Estas 4 reglas cubren la cronología, el cumplimiento, el lenguaje y el uso del tiempo por parte de Dios. Dios puso estas cosas en el libro de Daniel para destronar nuestras tradiciones, porque una verdad mayor es el regalo de Dios para los honestos de corazón. Observe cómo funciona esto. Dios separa a las personas que se aferran a las tradiciones, las personas que aman la verdad, al enviar una verdad mayor a la tierra. Cuando aparece una verdad mayor, los honestos de corazón se regocijarán al verlo, mientras que aquellos que defienden las tradiciones de los mayores se levantarán y castigarán a quienes los abracen. Sí,
La parábola del profesor de matemáticas es una tontería, pero la moraleja de la historia es dolorosamente cierta. 3 niveles de conocimiento bíblico. ¿Cómo uno podría esperar? Dios enterró muy bien sus secretos en el libro de Daniel. Sin embargo, cuando Dios quiere que se sepa algo, permite que el hombre y mujer común y corriente descubran cosas extraordinarias que han escondido. A lo largo de los siglos encontramos este proceso de descubrimiento en funcionamiento. En o alrededor del tiempo del cumplimiento se comprenden los elementos de la profecía. Por ejemplo, cuando llegó el momento de comprender el momento del nacimiento de Cristo, los sabios de Oriente lo descubrieron. Mateo 2:2. El apóstol Pablo también notó este fenómeno. Considera sus palabras. Seguramente habéis oído hablar de la administración de la gracia de Dios que me ha sido dada para vosotros, es decir, del misterio que me ha sido revelado por revelación, como ya os he escrito brevemente. Al leer esto, entonces podéis comprender mi comprensión del misterio de Cristo, que no fue dado a conocer a los hombres en otras generaciones, como ahora ha sido revelado por el Espíritu de los santos apóstoles y profetas de Dios. Este misterio es que por el Evangelio los gentiles son herederos juntamente con Israel, miembros de un solo cuerpo y partícipes juntos de la promesa en Cristo Jesús. Efesios capítulo 3, versículos 2 al 6. ¿Qué es que Dios en el libro de Daniel? La respuesta a esta pregunta requiere una pequeña explicación. El libro de Daniel ofrece 3 niveles de conocimiento. Ellos son historias dramáticas de fe, visiones que revelan los planes de Dios, arquitectura apocalíptica. El primer y más fácil nivel de conocimiento en Daniel contiene historias dramáticas de fe en Dios. Estas historias de fe y lealtad a Dios quedaron registradas para beneficio de todas las generaciones. Sin embargo, la última generación de la tierra será la que más se beneficiará de estas historias de la garantía, ya que las pruebas de fuego en los primeros capítulos del libro de Daniel son mini paralelos de los eventos venideros. Por ejemplo, en Daniel 3 leemos acerca de Sadrach, Mesach y Abednego frente a la adoración obligatoria de una imagen de oro que construyó el rey Babilonia. En Apocalipsis 13:15 leemos sobre los habitantes del mundo enfrentando el culto obligatorio de una imagen que construirá el rey de la Babilonia moderna. Estos paralelos y sus resultados se incluyeron en el libro de Daniel para nuestro estímulo. El segundo y más difícil nivel de conocimiento de Daniel tiene que ver con el significado de las visiones en el libro de Daniel. Las visiones que Dios dio al rey Nabucodonosor y a Daniel predicen fielmente el paso del tiempo y el cumplimiento de todo lo que Dios predestinó que sucedería. Aún más, estas visiones revelan lo que Dios planeaba hacer mucho antes de contarle a Nabucodonosor o a Daniel sus planes. Debido a que los estudiantes de la profecía han entendido algo de las visiones de Daniel durante cientos de años, no podemos decir que las visiones estuvieran completamente selladas hasta el tiempo del fin. Sin embargo, algo en el libro de Daniel estaba sellado, y ese algo se aplica únicamente a las personas que viven en el fin del mundo. ¿Qué es? El libro de Daniel está abierto. El tercero y más profundo nivel de conocimiento que se encuentra en Daniel es la arquitectura de la profecía apocalíptica. La profecía de Daniel se ajustan a unas estructuras o patrón que controlan su significado. Lo interesante de esta estructura es que también está presente en el Apocalipsis. En otras palabras, cuando entienda cómo se comporta la arquitectura de Daniel, entenderá la arquitectura del Apocalipsis, porque es la misma arquitectura. Esta arquitectura produce 4 reglas, método de interpretación que gobiernan la interpretación de Daniel y el Apocalipsis. Estas 4 reglas son como combinaciones para una caja fuerte. Cuando se utilizan las 4 reglas para interpretar las profecías de Daniel y el Apocalipsis, se produce un resultado maravilloso. Las profecías tienen perfecto sentido tal como se lee. Este punto es extremadamente importante. Parte de Daniel y el Apocalipsis han sido un misterio durante 2600 años y de repente las palabras cobran sentido tal como se leen, que causa que se produzcan este cambio. Cuando se comprende la arquitectura de Daniel, se pueden entender los contenidos de Daniel y el Apocalipsis. Cuando las 4 reglas que se encuentran en Daniel se aplican a cada línea de profecía en Daniel y Apocalipsis, se desarrolla la historia integral que está completamente en armonía con todo lo que la Biblia tiene que decir acerca de los caminos de Dios. Además, todos los detalles que Dios dio en la profecía de Daniel y Apocalipsis están en perfecta armonía y sincronía entre sí. Las 4 reglas obligan a todas las profecías de Daniel y Apocalipsis a una matriz cronológica
de capas que son de naturaleza ordenada. Para visualizar esta matriz, piensa en las 17 profecías en Daniel y Apocalipsis como un pastor de boda de 17 capas. Las piezas más grandes están en la parte inferior de la pila y las piezas más pequeñas están en la parte superior. Los palillos de dientes que mantienen unidas las 17 capas son eventos que unen y alinean las 17 capas de Daniel y Apocalipsis. Es una gran historia. Los palillos son necesarios porque dos más capas pueden describir el mismo evento profético, debido a que el mismo evento se describe de dos maneras diferentes en dos capas diferentes. Una alineación precisa de las profecías no solo es posible, sino esencial para poder comprender el panorama general. Interpretación privada de la profecía bíblica, porque hay bastante. Cualquier interpretación de la profecía que no se ajuste a un conjunto establecido de reglas válidas se clasifica como una interpretación privada. La palabra privado en este contexto no significa oscuro. Millones de personas pueden creer respaldar una interpretación privada y lo hacen, la mayoría. Una interpretación privada es una interpretación que no tiene un medio externo de validación. En otras palabras, una interpretación privada no puede ser probada y validada por un jurado imparcial dado a un conjunto de reglas establecidas. Esto enfatiza nuestra necesidad de comprender la arquitectura apocalíptica de Daniel. Hay una arquitectura con Daniel y Apocalipsis y hay una verdadera verdad. Buscar esa verdad es el gozo de todos estudiantes de la Biblia. Incluso si tenemos las reglas de interpretación correctas, la probabilidad de alcanzar el significado deseado no está garantizada, pero sí mejora enormemente. El valor de la regla para estudiar la profecía bíblica. Es posible que un estudiante principiante de la profecía bíblica no aprecie al principio la necesidad de un conjunto válido de reglas de interpretación o hermenéutica, por lo que esperamos que el siguiente paralelo le ayude a comprender porque las reglas de interpretación son esenciales para el estudio profético. Los científicos logran avances en los estudios de la genética a nivel celular. Al estudiar varias células del cuerpo humano, han podido determinar cómo funcionan determinadas células. Cada vez en casos han podido predecir el comportamiento de las células en circunstancias controladas, porque ahora conocen algunos de los secretos de las proteínas y la estructura del ADN. Los científicos están constantemente probando un comportamiento consistente dentro de sus estudios de células. Una vez que se comprende el comportamiento de una célula específica, el comportamiento celular se puede cambiar o influir mediante fármacos compuestos para producir los resultados deseados. Las compañías farmacéuticas gastan miles de millones de dólares en este tipo de investigación minuciosa porque saben que una cura genuina para la mayoría de las enfermedades debe ocurrir a nivel celular. Daniel proporciona una arquitectura para estudiar la profecía bíblica. De manera similar, la arquitectura de Daniel se estila a través de un estudio cuidadoso de las profecías de Daniel. Debido a que las visiones dentro de Daniel se comportan de una manera predecible, este comportamiento nos permite descifrar cosas sobre el significado de la profecía que de otra manera no podríamos saber. Por ejemplo, aquí hay un comportamiento consistente que ocurre a lo largo del libro de Daniel. Cada una de las profecías de Daniel tiene un punto de inicio y un punto final en el tiempo, y los eventos en cada profecía ocurren en el orden en que se dan. Este comportamiento puede parecer simple, pero tiene profundas ramificaciones. Consideremos los resultados de violar esta regla evidente. Si los eventos dados dentro de cada profecía de Daniel no ocurren en el orden dado, ¿cómo entonces se determinará el orden de los eventos? ¿Quién, si no Dios, tiene la autoridad para decirle a la humanidad el orden de los acontecimientos? Esta pregunta plantea una pregunta aún mayor. ¿La Biblia habla por sí misma o debe tener un intérprete? Después de muchos años de estudio sobre esta cuestión, concluyo que la Biblia habla por sí misma y es su propio intérprete. No acepto la idea de que la autoridad externa sea permitida o necesaria. La arquitectura constante y predecible dentro de las profecías de Daniel es la base de la regla 1. Esta regla es: cada profecía apocalíptica tiene un punto de inicio y un punto final en el tiempo, y los eventos dentro de cada profecía deben ocurrir en el orden que se dan. Tenga en cuenta, yo no estoy inventando esta regla. En cambio, estoy expresando un comportamiento consistente que se repite sin excepción a lo largo del libro de Daniel, así como también en el Apocalipsis. Cuando los elementos cumplidos de cada profecía de Daniel se alinean con registros históricos ampliamente publicados,
La validez de la regla 1 resulta cierta cada vez. Las profecías del libro de Daniel abarcan hasta el momento más de 2600 años. Este gran lapso de tiempo contiene todo lo necesario para validar las 4 reglas que brotan de la arquitectura de Daniel. Como beneficio adicional, el libro de Daniel proporciona un fundamento histórico para ciertas profecías del Apocalipsis. Debido a que algunas de las profecías del Apocalipsis son paralelas a las profecías de Daniel, podemos vincularlas y establecer el momento de los eventos mencionados en ambos libros. Entonces, el descubrimiento de la arquitectura de Daniel, al igual que el descubrimiento de la piedra rosera, permite al estudiante de la Biblia resolver muchos misterios proféticos que de otro modo sería imposible resolver. Una regla importante de la profecía bíblica. He hecho originalmente la regla que gobierna la cronología como regla 1, porque determina el orden de los eventos dentro de las 17 profecías. Es el trabajo 1. Pruebe esto, dibuje una línea de tiempo y al poner todos los eventos especificados en Daniel y Apocalipsis en la línea de tiempo, se enfrentará a la cuestión del orden cronológico. Por eso la primera regla se refiere a la cronología. Esta regla se establece de la siguiente manera. Cada profecía apocalíptica tiene un punto de inicio en el tiempo, un punto de finalización en el tiempo, y los eventos dentro de cada profecía ocurren en el orden dado. Esta regla es engañosamente simple y derriba 2000 años de especulación y tradición profética. Por favor, dedique 5 segundos completos de reflexión seria a la siguiente oración, porque las ramificaciones son enormes. Dios ha declarado el orden de los eventos dentro de cada profecía apocalíptica. Si este no es el caso, no hay manera de determinar el orden cronológico entre las profecías apocalípticas. Si Dios ha declarado el orden de los acontecimientos dentro de cada profecía apocalíptica, la Biblia dirá lo mismo a todos, tal como se lee. Si Dios ha declarado un orden cronológico, hay certeza profética en lugar de un caos sin fin y opiniones anuladas. Por otro lado, si Dios no ha declarado un orden cronológico, a cada uno se le permite definir y crear un orden profético que adapte a su bagaje religioso. De hecho, para resolver estos problemas, algunos religiosos recurren a autoridades externas. Esta autoridad puede ser un padre fundador, un profeta o incluso una tradición de la iglesia. Existe una prueba sencilla que determina si una persona utiliza autoridad externa, presente la palabra de Dios y note el resultado. Jesús hizo esto y fue considerado un blasfemo, porque los judíos exaltaban las tradiciones religiosas por encima de la palabra de Dios. Marcos 7, versículos 8 y 9. Si Dios no ha declarado el orden cronológico en los libros de Daniel y Apocalipsis, resulta imposible determinar de hecho el próximo evento profético. En cambio, si hay un orden cronológico, podremos determinar lo que viene a continuación. Hemos tenido 26 siglos de secuencia profética desde que se escribió el libro de Daniel. Mirando hacia atrás desde nuestros días, el libro de Daniel demuestra que hay un orden cronológico y el resultado es verdaderamente sorprendente. Estas son buenas noticias porque la última generación puede conocer y comprender una serie de verdades proféticas que las generaciones anteriores no pudieron descubrir. Recuerde, el regalo más grande de Dios para los honestos de corazón es una verdad mayor. Durante la gran tribulación, Dios separará a los honestos de corazón sus ovejas de aquellos que adoran la tradición, las cabras, a través de una verdad mayor. Como se indicó anteriormente, hay periodos de tiempo en Daniel y Apocalipsis en los que un día debe traducirse como un año. Por ejemplo, las 70 semanas de Daniel se traducen en 490 años. Pero hay otros periodos de tiempo en los que no se permite la traducción. Por ejemplo, los 42 meses de Apocalipsis 13 y los 1335 días de Daniel 12 son periodos de tiempo literales, debido a que algunos periodos de tiempo en la profecía se traducen un día por año y otros no. Se requiere una regla válida que nos diga cuándo se deben traducir los periodos de tiempo y cuándo no. Si usamos una regla defectuosa que requiere que cada periodo de tiempo en Daniel y Apocalipsis sea literal o una regla defectuosa que requiere que cada periodo de tiempo se traduzca como un día por un año, la Biblia quedará en una posición de conflicto interno, inconsistencia. En otras palabras, la Biblia no podrá hablar por sí misma porque la regla 1 que gobierna el orden cronológico estará en conflicto con la regla 4 que gobernará el tiempo. Una regla de interpretación válida no puede tener una excepción, porque si la tuviera, ¿quién le dirá al mundo cuando se permite la excepción? Es más, una regla válida no forzará a la Biblia a una posición de conflicto interno.
Este punto se enfatiza porque las reglas válidas y las conclusiones válidas siempre están en perfecta armonía con la palabra de Dios. Considere una breve demostración. Mire el orden cronológico en la siguiente profecía. La regla 1 obliga a que esta profecía comience con Apocalipsis 12:7 y continúe hasta Apocalipsis 14:5. Recuerde, una profecía apocalíptica se define como si tuviera un punto de inicio y un punto final en el tiempo, y los eventos dentro de la profecía deben ocurrir en el orden dado. Apocalipsis 12:10, 30 después de Cristo, hubo guerra en el cielo, el domingo de resurrección. Lucifer y sus ángeles fueron expulsados del cielo por segunda vez. Apocalipsis 12, 13, 14, 538 al 1798. Entonces el dragón persiguió a la mujer hasta el desierto 1200 años. Un tiempo, tiempo y medio tiempo. Según la regla 4, este periodo de tiempo de usando un día por año porque el calendario hebreo estaba en funcionamiento. Apocalipsis 12:15, versículo 16, 1776 hasta el presente. Entonces la tierra ayudó a Dios a proporcionar un lugar, los Estados Unidos de América, donde pudiera escapar de la persecución religiosa. Apocalipsis 12:17, 1798 al presente. Cuando terminaron los 2660 años y la mujer había sido destruida, el diablo se enfureció. Sabiendo que se le dará una última oportunidad, se está preparando para un asalto masivo contra el remanente de la mujer durante la gran tribulación. Apocalipsis 13:1, futuro. Cuando el mundo sea reducido a ruinas por la ira de Dios, las primeras 4 trompetas, una bestia con 7 cabezas y 10 cuernos, aparecerá de repente. Esta bestia será un gobierno de crisis. Este gobierno será creado por los líderes religiosos y políticos de la tierra con el propósito de apaciguar a Dios para que su ira cese. Las 7 cabezas representan los 7 sistemas religiosos del mundo. La cabeza que fue herida en 1798 es la Iglesia Católica Romana. Cuando se forma esta bestia, también llamada Babilonia, el Papa será elegido como su líder. Así será curada la cabeza que recibió la herida mortal en 1798. Apocalipsis 13:2 al 6, futuro. Babilonia, el gobierno de crisis, será un títere del diablo. El diablo usará a Babilonia para perseguir al remanente de la mujer durante 42 meses. La regla 4 dice que este periodo de tiempo no se traduce porque el calendario judío no está en operación. Por lo tanto, los 42 meses en Apocalipsis 13:5 serán 42 meses literales. Apocalipsis 13:7 al 10, futuro. Los santos serán conquistados y derrotados. La mayoría de ellos serán asesinados e encarcelados. Y todos los habitantes de la tierra obedecerán la ley de Babilonia. Todo eso es excepto los santos. Apocalipsis 13:11 al 18, futuro. Aproximadamente 2 años después de la creación de Babilonia, el diablo y sus ángeles serán liberados del abismo para aparecer físicamente ante la gente de la tierra durante la 5ª trompeta. Apocalipsis 9:1 al 11. Durante la 6ª trompeta, las fuerzas del diablo matarán a 1/3 de la humanidad. La mayoría, si no todos, de los 144,000 serán asesinados, porque son los siervos de Dios y profetas que están anunciando el mensaje de los 3 ángeles. Establecerán una teocracia mundial e implementarán la marca de la bestia. Apocalipsis 14:1 al 5, futuro. Luego los 144,000 resucitarán en la 7ª trompeta y se llevarán al cielo. En el día 1262 de la gran tribulación serán presentados a Dios como las primicias de la cosecha venidera. Las 4 reglas de la profecía apocalíptica. Cuando se utilizan reglas válidas de interpretación, las profecías de Daniel y Apocalipsis tendrán sentido tal como se lee, porque la Biblia es su propio intérprete. En cambio, una interpretación privada requiere de un intérprete. Un intérprete se interpone entre la Biblia y usted, mientras que las reglas válidas producen el mismo significado para todos sin intermediario. Considere la diferencia. Una interpretación privada impide que las personas lleguen independientemente a las mismas conclusiones sin la persuasión de un intérprete. Pero un conjunto válido de reglas permite a las personas llegar a una conclusión similar sin conocerse entre sí. Muchos cristianos creen todo lo que dicen sus líderes sobre la profecía sin estudiar las conclusiones por sí mismos. Los laicos generalmente están de acuerdo porque su iglesia respalda un punto de vista particular, porque es el promedio.
Los cristianos no estudian la profecía, el tema de la profecía es complejo y complicado. Es más fácil seguir al líder. Por supuesto, los misterios de las profecías bíblicas se desaparecerán durante la gran tribulación, porque todos verán la evidencia de lo que se predice en la profecía bíblica. Sin embargo, hasta que comienza la gran tribulación necesitamos un conjunto de reglas válidas para guiar nuestra fe profética. Si nuestras reglas de interpretación son válidas, los libros de Daniel y Apocalipsis formarán una historia unificada, una explicación integral de los caminos de Dios desarrollada en un drama que está perfectamente en armonía con todas las escrituras. Estas 4 reglas cubren 4 aspectos principales de la interpretación apocalíptica: cronología, cumplimiento, lenguaje y oportunidad. Las 4 reglas son: primero, cada profecía apocalíptica tiene un comienzo y un final en el tiempo, y los eventos dentro de cada profecía deben ocurrir en el orden que se dan. Regla número 2. El cumplimiento de una profecía apocalíptica ocurre cuando todas las especificaciones dentro de esa profecía son. Esto incluye el orden de los eventos descritos en la profecía. Tercero, el lenguaje apocalíptico puede ser literal, simbólico o analítico. Para alcanzar el significado previsto de una profecía, el estudiante debe considerar A, el contexto, B, el uso de un lenguaje paralelo en la Biblia, y C, declaraciones relevantes en la Biblia que define ese símbolo si se piensa que un elemento es simbólico. Cuarto, Dios mide el tiempo apocalíptico de manera A, un día por año, y B, como tiempo literal. La presencia o ausencia del calendario del jubileo determina cómo se determina el tiempo profético. Bueno, hemos llegado a la conclusión de este tema y espero que les sirva de mucha bendición. Y si usted es una persona como yo, que busco la verdad, cueste lo que cueste, porque sí, se necesitan reglas válidas de interpretación, y ellas nos ayudarán a entender mejor estas 17 profecías que están regadas en Daniel y Apocalipsis. Esos serán los otros temas que voy a hacer. Los siguientes temas vienen hablando acerca de las profecías, las 17 profecías que están en el libro de Daniel y Apocalipsis, que nos hablan acerca del tiempo del fin y el fin del tiempo, la gran tribulación. Me lo guarde el Señor, me lo bendiga y les llene su bolsa de reales para seguir adelante.